cordial saludo, apreciados estudiantes. Tengan ustedes un buen día. Dando inicio a nuestro proceso académico durante este año lectivo, su profesor Juan Esteban Álvarez Henao va a iniciar con el tema de la reproducción humana. Este tema hace parte del plan de estudios del área de ciencias naturales. Espero que si este video al final les gusta, por favor le dan un like y no olviden suscribirse al canal. Como les venía contando, vamos a hablar de la reproducción humana, puesto que es una función de todos los seres vivos, especialmente en los humanos, para la perpetuidad de nuestra especie. Y tiene una característica fundamental, es que permite la variabilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? De que todos los seres humanos somos diferentes gracias a esas modificaciones que se dan dentro de nuestro organismo, especialmente en los gametos. Motivo por el cual el día de hoy pues queremos empezar esta clase hablando sobre dos temas cruciales. Primero, vamos a hablar del sistema reproductor femenino y luego vamos a hablar del sistema reproductor masculino, ¿sí? Ya que hacen parte de el sistema reproductor. Bueno, cuando hablamos del sistema reproductor femenino, primero tenemos que tener en cuenta que está encargado de la reproducción y la maduración de los óvulos. Aquí es donde nosotros podemos decir de que en el ovario, que son estas estructuras que estamos aquí señalando, donde se da por el proceso de la ovogénesis la producción y remaduración de los óvulos. Además, tenemos que tener en cuenta que el sistema reproductor, tanto femenino como masculino, juegan dos papeles importantes en los seres humanos, ya que hacen parte del sistema endocrino porque generan diferentes hormonas, especialmente en las mujeres los estrógenos y la progesterona, que son lo que les dan las características femeninas a todas las mujeres y que intervienen en el proceso de la menstruación, ¿sí? Y además hacen parte del sistema reproductor. ¿Por qué? Porque son los encargados de la producción y maduración de los óvulos y en las mujeres este sistema es el encargado de establecer todas las condiciones necesarias para un embarazo. En este sistema reproductor femenino contamos con órganos externos, como los que podemos ver acá. Los externos son aquellos los que podemos ver y son los encargados de proteger los órganos internos. Y tenemos los órganos genitales internos, que son aquellos que se encuentran por dentro, al interior de la cavidad pélvica, donde se incluyen los ovarios, las trompas de falopio o ovioductos, el útero o matriz y la vagina. Importante es que respetemos, y esto sí lo hablamos aquí desde la sexualidad de los tanto masculina como femenina, que se hace muy importante que cuidamos nuestras partes íntimas. Recuerde, frase que dice: nuestro cuerpo es un territorio seguro. Recuerden que debemos hacernos respetar tanto niños como niñas y adolescentes. Cuando hablamos de los órganos genitales externos, recordemos, son esos órganos que hacen parte del sistema reproductor y que su principal función es proteger los órganos internos. En podemos decir que también estos órganos genitales externos se denominan vulva, donde vamos a tener el prepucio, que es un tejido que cubre el clítoris. Vamos a tener los labios menores, los cuerpos cavernosos, el bulbo de vestíbulo, el orificio de los labios mayores y menores. Tenemos también la abertura de la vagina,
y la abertura de la glándula de Bartolini en la parte derecha, ¿sí? Todas estas partes que hacen parte de los órganos genitales tienen unas funciones que ahorita vamos a hablar de ellas. El órgano genital tenemos las trompas de falopio al lado derecho y al lado izquierdo. Estas trompas es por donde viaja el óvulo hacia el útero o la matriz, donde se puede generar el embarazo. Tenemos el cuello uterino, tenemos la cavidad vaginal y, como ya sabemos, tenemos los ovarios. Aquí es muy importante, muchachos y estudiantes, que tengan ustedes en cuenta de que el sistema reproductor femenino, en cuestión de partes que se componen, es menos complejo que el sistema reproductor humano, ya de masculino. Vamos a ver el por qué. Porque aquí tenemos otras estructuras que son importantes para la producción específicamente del semen, para que es el encargado de proteger y darle alimentación a los espermatozoides. Bueno, cuando hablamos entonces de estos órganos, vamos a dar aquí una pequeña explicación. Este cuadro que ustedes están observando acá lo tienen en la guía pedagógica. Muy importante que ustedes en la guía van a buscar otra definición o van a buscar otras características. ¿Para qué? Para que usted, conjuntamente con la definición dada en la guía más otra definición, esté en la capacidad de dar su propia definición de acuerdo a lo que está leyendo. Es la finalidad. Le estamos dando a usted esa oportunidad de que genere un nuevo concepto a partir de otros. Entonces hablamos del monte de Venus. El monte de Venus es la región del tejido graso sobre la pelvis, es donde crece el vello púbico. Eso en términos clínicos, en términos biológicos, se denomina monte de Venus, donde nace el vello púbico, que el vello púbico es una característica que se tiene tanto las mujeres como los hombres a medida que van creciendo, a medida que llegan a la pubertad, que también tienen una funcionalidad de proteger nuestro cuerpo, ¿sí? Como le llegan muchos nervios, es una parte sensible al tacto y su función es amortiguar el roce entre el hombre y la mujer durante la copulación, ¿sí? Para generar placer. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de los labios grandes o mayores, son los pliegues carnosos más externos, o sea, son los primeros que se observan cuando se está observando el sistema reproductor femenino. Presenta numerosas glándulas sudoríparas y secretoras de lubricante que ayudan a mantener la limpieza y la zona limpia. Labios pequeños o menores son los pliegues entre los labios mayores que rodean los orificios vaginales y la uretra, ¿sí? Glándulas de Bartolini se encuentran al lado del canal vaginal y su función es lubricar la región mediante la secreción de un líquido o moco. ¿Sí? Esto es para mantener en condiciones de pH, de temperatura y mantener la zona húmeda para la protección. Clítoris es una estructura protuberante que se encuentra en el extremo superior de los labios menores. Recubre por un pliegue de piel. Presenta numerosas terminaciones nerviosas que hacen que sean muy sensibles al tacto también. El himen es un tejido que protege la entrada de la vagina, el cual es una capa más bien delgada que se pierde o tiende a desaparecer cuando se tienen relaciones sexuales o cuando una mujer tiene golpes muy fuertes en su zona reproductora o en sus genitales. El útero es el órgano que recibe el óvulo cada mes. Es la parte más ancha y elástica
del cuerpo uterino y es donde se aloja el óvulo en el momento de que esté fecundado. Los ovarios, aquí es muy importante, los ovarios son unas glándulas pequeñas de forma ovalada que se encuentran en cada lado del útero. Constituyen los gónadas femeninas. ¿Por qué gónadas femeninas? Porque es donde se genera o se producen los óvulos. Y además porque también ayuda a la producción de las hormonas progesterona y estrógenos. Las trompas de Falopio, como le explicaba ahora, son dos conductos estrechos que comunican cada ovario con la parte superior del útero. Y la vagina, que corresponde al canal que permite el ingreso del pene durante la copulación, y también se le denomina el canal del nacimiento, ¿sí? Porque por ahí es cuando la mujer está en proceso de gestación, es por donde sale el bebé. Bueno, muy importante, teniendo aquí estas definiciones, recuerden en la guía, ustedes pueden buscar otra en cualquier medio, libro, diccionario, por internet, y van a agregar o escribir en este cuadro esa definición. Luego, con sus palabras, definen qué es el monte de Venus, cuáles son los labios grandes o mayores, cuáles son los labios pequeños o menores, las glándulas de Bartolini, el clítoris, el hime, el útero, los ovarios, las trompas de Falopio y la vagina. Muy bien. En los ovarios se genera un proceso que se llama la ovogénesis. La ovogénesis es ¿qué? Es ese proceso mediante el cual en el ovario se genera o se produce un óvulo. En términos científicos y médicos se denomina la gametogénesis femenina. Gametogénesis, como se dice, es la producción de espermatozoides y óvulos. Es decir, el desarrollo y diferenciación del óvulo. Primero se genera una célula madre que se denomina ovogonia. Luego estas ovogonias, a través de reproducción meiótica y mitótica, generan el ovocito primario, que luego ya en una meiosis secundaria generan los ovocitos secundarios, que luego van a ser los óvulos. Esta ovogénesis, mire aquí, se da en 3 etapas. Proliferación. Es una etapa fetal. Quiere decir, cuando la niña se está gestando en la barriga de la mamá, en este proceso se genera millones de ovogonias, de las cuales solo unas pocas sobreviven y las otras se desintegran. ¿Qué pasa acá? En estas ovogonias se generan con el fin de poder, en el crecimiento, cuando estas ovogonias empiezan a crecer, dan origen al ovocito primario. Este ovocito primario, luego en la pubertad, empieza ya su transformación, su reproducción celular, para luego en la maduración generar el óvulo. Que es muy importante que tengamos en cuenta que vimos ahora, vamos a retroceder acá, que las mujeres tienen 2 ovarios. Resulta de que mes a mes, cuando se está dando el ciclo menstrual, nuestro cuerpo humano es maravilloso. Él está diseñado de tal manera que solamente se vaya intercalando mes a mes cada ovario. Puede ser que en el mes, un ejemplo, en enero, el ovario izquierdo haya empezado su proceso de generar el óvulo. Quiere decir que el ovario derecho va a quedar inactivo. Pero al mes siguiente es el proceso contrario. El derecho genera el óvulo y el izquierdo queda inactivo durante ese mes. ¿Con qué finalidad? De que no se vaya a dar médicamente es imposible que se generen dos óvulos mes a mes. Siempre se genera uno solo.
Vamos a mirar aquí un video donde explican de una manera muy gráfica qué es la ovogénesis. Por favor, pongamos atención. Ovogénesis. ¿Sabías que la ovogénesis es el proceso de formación de óvulos? Se inicia al tercer mes del desarrollo fetal en las células del ovario llamadas ovogonias, células sexuales no diferenciadas. La mayoría de los óvulos inmaduros desaparecen antes de la pubertad, entre los 10 y 12 años, y solo unas centenas podrán madurar completamente en los ovarios. En estos órganos, las ovogonias reducen a la mitad el número de cromosomas y forman óvulos maduros, capacitados para unirse a un espermatozoide en la fecundación. La ovogénesis es el proceso de formación y diferenciación de los gametos femeninos u óvulos, pasando por varias fases antes de ser un óvulo maduro con capacidad de ser fecundado. Para que el óvulo madure, son necesarias la siguiente serie de transformaciones. Fase 1. La ovogonia entra en un periodo de crecimiento que dura aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden. Fase 2. El ovocito de primer orden entra a la primera división meiótica originando dos células, una grande llamada ovocito de segundo orden y el primer glóbulo polar de menor tamaño. Fase 3. Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo polar resultantes de la primera división entran a la segunda división meiótica. A. El ovocito de segundo orden forma dos células llamadas ovátida u óvulo y segundo glóbulo polar. B. El primer glóbulo polar se divide en dos células llamadas segundos glóbulos polares. El total de células provenientes de un ovocito serán un óvulo y 3 segundos glóbulos polares. 4. En cada división, el material celular queda dividido en porciones desiguales, constituyendo la porción de menor cantidad, el llamado glóbulo polar, que termina por desintegrarse. 5. Sucede lo mismo en la segunda división, quedando al final un óvulo maduro de cada ovogonia. Existen marcadas diferencias entre los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. Estas diferencias son: 1. Acumulación de mayor cantidad de material nutritivo durante la ovogénesis, no así en la espermatogénesis. 2. Producción de un gameto funcional durante la ovogénesis y 4 espermatozoides en la espermatogénesis. 3. Óvulos mes de gestación del embrión femenino y espermatogénesis hasta que se inicia la edad en los folículos. Muy bien, como pudieron observar, el video nos explica en qué consiste la ovogénesis. Bueno, como se dieron cuenta, estos ciclos, la primera fase, que cuando se genera el ovocito primario, se dan 7 días. Y después de esos 7 días, otros 7 días más, se genera el óvulo. Entonces se habla de que cuando la mujer empieza el ciclo menstrual, a los 14 días es que se genera la ovulación. Lo vamos a explicar muy bien aquí en el ciclo menstrual. Importante que las niñas y los niños y los jóvenes comprendan muy bien en qué consiste este ciclo. Bueno, el ciclo menstrual consta de 3 etapas: la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Bueno, durante la fase folicular es en la fase donde se inicia el periodo. Es en el momento en que se están eliminando todas las sustancias que se crearon en el útero, en la matriz, para la generación o para el embarazo. A raíz de que no hay una fecundación, estas sustancias que en el útero se crearon para el embarazo deben de ser eliminadas. Se eliminan a partir de un lavado que ustedes saben que es a partir de sangre, ¿sí? Entonces, cuando se desprende, esta eliminación puede durar entre 1
a 7 días. En esa fase folicular es importante tener en cuenta que la glándula hipófisis, como lo vieron el año pasado, que se encuentra en el cerebro, produce la hormona folículo estimulante y la hormona FSH, maduración de los ovocitos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso se llama fase folicular. Este folículo que tenemos aquí, esta hormona, lo estimula para que empiece su crecimiento, y la FSH genera de que este ovocito empiece su maduración durante estos días para que se empiece a generar, como les vamos diciendo, los ovocitos primarios y los ovocitos secundarios. Tenemos que tener en cuenta, hay mayor producción de estrógenos que cogen el útero, la matriz, y la convierte la pared del útero para un posible embarazo después de la menstruación. Luego viene la fase ovulatoria. En esta fase ovulatoria se tiene que es cuando hay mayor producción de estrógenos, mayor producción de la hormona luteizante LH, que es la encargada de seleccionar el óvulo más maduro y lo libera a los 14 días. Entonces, cuando yo empiezo a contar desde el primer día hasta el 14º día, ese día es el proceso de ovulación, ¿sí? ¿Quién ayuda a la maduración del óvulo? La hormona luteizante. Luego se tiene la fase lútea. Esta fase lútea hay mayor producción de progesterona para preparar el útero, especialmente para el embarazo. Como les dije, supongamos que este es el útero, que tiene aquí esta forma. Aquí en estas capas empiezan a generar una serie de proteínas, de sustancias, de glucosa, que sirven para alimentar un óvulo fecundado y empezar la generación del embrión, la maduración del embrión, porque luego se convierte en un feto y luego en un bebé para su nacimiento, ¿sí? Luego hay una mayor también, sigue la mayor producción de estrógenos, porque los estrógenos siguen también produciendo estas sustancias. Si no hay fecundación, el folículo se contrae de nuevo con el fin y se disminuye la progesterona y los estrógenos y se genera la menstruación, y ahí vuelve el ciclo y se genera la menstruación porque tenemos que eliminar todas estas sustancias que generó el cuerpo para alojar un posible embarazo, ¿sí? Entonces recordemos, todo el ciclo menstrual consta de 3 fases: la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea, ¿sí? Y que al 14º día del día que menstruó va a generar se va a desprender del ovario el óvulo. Por eso se llama fase ovulatoria. Vamos a ver este ejemplo, este video que nos explica menstruación. Uno de los principales cambios en las adolescentes es la menstruación, proceso que se repetirá en ciclos continuos durante todo el periodo de fertilidad. Este ciclo se inicia con sangrado vaginal por eliminación del endometrio, tejido que recubre la cavidad interior del útero. 14 días después de iniciado el ciclo, se expulsa un óvulo del ovario, listo para ser fecundado. ¿Qué es la menstruación? La menstruación es el sangrado vaginal. También se le llama regla, periodo menstrual o periodo. Cada vez que madura un óvulo, queda en posibilidad de ser fecundado por el espermatozoide. El endometrio se engrosa multiplicando sus células para recibir al cigoto, resultado de la fecundación, proceso desencadenado por las hormonas femeninas. De no llegar a un cigoto, el endometrio regresa a su estado inicial, eliminando las capas de tejido. Se rompen vasos sanguíneos, se desprende y elimina el tejido consangrado por la vagina. La mayor parte de los periodos menstruales o sangrados duran de 3 a 5 días. ¿Qué sucede durante el ciclo menstrual?
El ciclo menstrual se inicia el primer día de sangrado vaginal o menstruación y dura aproximadamente 28 días, aunque esto puede variar. Se reconocen varias etapas en este ciclo: menstruación, regeneración del endometrio y ovulación. 1. Durante la primera mitad del ciclo menstrual, los niveles de la hormona estrógeno aumentan. El endometrio del útero aumenta de grosor a 6 milímetros y los vasos sanguíneos proliferan. 2. Como resultado de la acción de la hormona folículo estimulante producida en la glándula pituitaria, el óvulo empieza a madurar en uno de los ovarios. 3. Alrededor del día 14 del ciclo de 28 días, aumenta la proteinizante, favoreciendo la ovulación. 4. Durante la segunda mitad del ciclo menstrual, el óvulo comienza a desplazarse a través de la trompa de falopio hacia el útero. 5. Es en esta etapa que suceden dos procesos distintos, la fecundación o la menstruación, que dependen de lo siguiente. A. Si un espermatozoide o célula masculina fertiliza al óvulo y éste se adhiere a la pared del útero, la mujer queda embarazada. Aumentan los niveles de progesterona, lo que ayuda a preparar el recubrimiento del útero para el embarazo. B. Si el óvulo no es fertilizado, se desintegra. Los niveles de estrógeno y progesterona decrecen y el recubrimiento ensanchado del útero es liberado durante el periodo menstrual. Algo para recordar de la menstruación. ¿Sabías que 1. El ciclo menstrual ocurre casi todos los meses durante varias décadas, salvo en el embarazo, hasta que la mujer llega a la menopausia y sus ovarios ya no liberan óvulos? 2. El ciclo comienza el primer día del periodo. El ciclo menstrual promedio dura 28 días. Sin embargo, un ciclo puede durar de 23 a 35 días. 3. La primera menstruación puede ser entre los 9 y los 16 años de edad. Depende de varios factores. 4. La menstruación no consiste solo en tener el periodo. Es un indicador de que la mujer tiene la capacidad de quedar embarazada. Muy bien, como pudieron observar en el video, da también otra explicación de lo que consiste el ciclo menstrual. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Si una mujer de 35 años tiene un ciclo menstrual de 30 días y su primer día de menstruación es el 18 de junio, predecir los días fértiles, los días infértiles, la fecha probable de ovulación y el día de la próxima menstruación. Vamos a observar. Para hacer este tipo de ejercicio, el primer paso es que van a escribir los días del ciclo, o sea, del 1 al 30 y luego las fechas. Importante, se hace necesario que usted escriba en este cuadrito, en la parte superior, días del ciclo. Como el día del ciclo nos está diciendo que es 30, entonces voy a escribir hasta el 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta que lleguemos a 30. Cuando lleguen al final del ciclo, recordemos que acá nos dice que es de 30 días, o sea, cuando ya escribamos los 30 días, voy a colocar otro cuadrito que me implica que dice inicio del ciclo. Luego, en diferentes literaturas médicas y científicas, unos establecen que un ciclo menstrual, que el sangrado vaginal puede durar 5 días, hay otros que establecen 7 días. Nosotros lo vamos a establecer 7 días. 7 días. Por eso pinto desde el primero al séptimo día, se pintan los cuadritos de rojo que me indica que estamos hablando del sangrado vaginal. Luego, recordemos, después del primer día contamos hasta el día 14, 1 hasta llegar a 14. Ese día 14 es el que nos está diciendo que es la fecha de ovulación. Eso quiere decir que 3 días antes lo pinto de verde y 3 días después lo pinto de verde. ¿Por qué? Porque son fechas probables de embarazo. Y en el cuadrito en la parte inferior coloco las fechas.
dice que, como miramos en el ejemplo, dice que inicia el 18 de junio. Entonces, como inicia el 18 de junio, aquí vamos a escribir 18 de junio. Miramos el calendario. ¿Sí? Miren el calendario del año 2021. Y empezamos a mirar en las fechas. Y nos damos cuenta si el mes de junio, ¿cuántos días tiene? Si es de 30 o 31. Tiene 30. Entonces empezamos a escribir 18 de junio, 19, así hasta que vamos contabilizando, hasta que llegamos a 30. Ya después empieza el 1 de julio y sigo 2, 3, 4, 5 hasta completar el día 30. Y luego coloco el cuadrito donde dice inicio del ciclo, en este caso sería 18 de julio. Nos quiere decir que otra vez va a iniciar el sangrado vaginal a partir del 18 de julio. Esto sucede siempre y cuando la mujer tenga un periodo menstrual regular. ¿Qué quiere decir? Que su periodo siempre va a ser de 30 días. ¿Sí? En este caso, pues, en este ejemplo. Entonces, como les decía, vamos a hacer una síntesis. Primero, como el ejercicio dice que es de 30 días, debo escribir del 1 al 30, donde dicen días de ciclo, y luego se agrega un cuadro que indica el inicio del ciclo. Miren, días del ciclo, colocamos del 1 al 30 y luego coloco un cuadro donde dice inicio del ciclo. Segundo, debajo de los días del ciclo debo poner las fechas desde el día que inicia, en este caso el 18 de junio, y tener en cuenta el calendario. ¿En qué sentido? Si es de 30 días o de 31 días. De los días pinto de rojo del 1 al 7, porque la menstruación dura en promedio 7 días. Y cuarto, 3 días antes del día 14 y 3 días después del día 14 lo pinto de verde, porque es el proceso en el cual una mujer tiene mayor probabilidad de quedar en embarazo. Ya en el segundo paso, sí voy a identificar las fechas de la menstruación, los días fértiles y los días infértiles. Entonces, el sangrado vaginal de la menstruación va del 18 de junio, como está acá, al 24 de junio. ¿Sí? Entonces, por eso pongo en aparte menstruación, se pone la fecha que va del 1 al 7, en este caso del 18 al 24 de junio. Luego, la fecha de ovulación. ¿Cuándo se da la ovulación? Al 14º día. ¿Cuándo es ovulación? 1 de julio. Días fértiles, recordemos, son 3 días antes y después del 1 de julio. Para este caso se tendría que la fecha de fertilidad son del 28 de junio al 4 de junio. Aquí es muy importante tener en cuenta. El óvulo puede durar un día, mientras que los espermatozoides en la matriz de la mujer pueden durar 3 días, motivo por el cual si usted tiene relaciones sexuales 3 días antes y la ovulación es el 14, hay mucha probabilidad de que quede en embarazo. Motivo por el cual siempre vamos a tener 3 días, tener en cuenta 3 días después y 3 días antes. Y vamos a tener en cuenta los días infértiles. En este vamos a tener dos fechas. Una que va del primero hasta el primer día, hasta que inicia el cuadrito verde. O sea, vamos a tener los 10 primeros días de inicio del ciclo. Van a ser días infértiles, o sea, del 18 de junio al 10 de junio. Y los últimos días después del día 17 vamos a tener otros días infértiles que van desde el 5 de julio al 17 de julio. ¿Por qué? Porque en este proceso se supone que se está madurando el óvulo y se está eliminando todas las sustancias que se crearon gracias al engrosamiento del útero. Y acá es porque se supone de que si la mujer quedó en embarazo, se está preparando toda la matriz para el recibimiento del cigoto
que nos indica que la mujer quedó en embarazo. Si no se genera el embarazo, vuelve y se da el inicio del ciclo menstrual. Bueno, hasta aquí espero pues que hayan comprendido en qué consiste el ciclo menstrual en las mujeres.